Sobre Artemis y las divinidades cornudas de Anatolia. José Virgilio García Trabazo, Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a la Fundación Gustavo Bueno por haberme invitado. Voy a hablar de un tema que puede parecer muy especializado, pero confío en que suscite la curiosidad de más amplios círculos de los que parece a primera vista, ¿no? Quizá, si acaso, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción a lo que es la especialidad de la lingüística comparativa, una introducción breve para todos aquellos que no hayan oído hablar de esta especialidad, ¿no? Que en principio se cultiva por parte de muy pocos especialistas en España. Se trata de realizar la labor de la reconstrucción de estadios lingüísticos prehistóricos, ¿no? mediante la comparación de las lenguas históricas, ¿no? Lo mismo que si, por ejemplo, no nos hubieran llegado textos latinos, pues de alguna manera podríamos, a partir de la reconstrucción o la comparación, ¿no? de español, francés, italiano, rumano, portugués, etcétera, se podría llegar, comparando la morfología, comparando el léxico, comparando las características gramaticales de las lenguas romances, ¿no? Se podría llegar de alguna manera a una reconstrucción del latín, ¿no? Pero afortunadamente no es necesario hacer una reconstrucción, salvo algunas etapas de lo que sería el latín vulgar o latín tardío, que no están tampoco directamente testimoniadas. Pero en el caso de la reconstrucción de la lengua indoeuropea originaria, ¿no? A partir de muchas lenguas, una gran cantidad de lenguas de Europa y de Asia occidental, en sucesivos troncos o familias lingüísticas, como puede ser la familia germánica, la familia céltica, eslava, indoirania, anatolio, etcétera, etcétera, ¿no? Armenio, tocario, etcétera, etcétera, pues se puede llegar, comparando sistemáticamente los diversos estadios de la gramática, la fonética, la morfología, la flexión, la derivación, etcétera, ¿no? El vocabulario incluso. De esa manera llegamos a reconstruir gran parte de la lengua originaria indoeuropea. Es algo que en los últimos 20-25 años se ha desarrollado enormemente y, por desgracia, pues a pesar de que cada vez tenemos más cosas que decir, ¿no? En el campo de la gramática histórica y de la etimología, pues por desgracia se estudia cada vez menos, ¿no? En nuestras facultades y en nuestros planes de estudio. Aparte de la reconstrucción de una lengua, obviamente, pues la reconstrucción no atañe únicamente a los lingüistas, sino que al reconstruir una lengua, obviamente, pues vamos a poder reconstruir también una cultura asociada a esa lengua, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, pues cultura subjetiva y cultura objetiva, ¿no? Reconstruimos, por ejemplo, para el indoeuropeo palabras de la cultura material, el arado, la siembra, el carro con ruedas, ¿no? Son un tipo de reconstrucción cultural que nos permite pues una cierta aproximación cronológica. También, combinando con los datos de la arqueología, pues se puede llegar a un cierto consenso, ¿no? Por ejemplo, esa teoría estándar que subsiste hoy en día para la explicación de lo que sería la patria originaria, ¿no? Que es la teoría de los kurganes. La cronología oscilaría entre 4000 y 5000 a.C., ¿no? y el lugar donde se habría hablado esa lengua originaria indoeuropea, ¿no? Lo que se llama en el lenguaje académico alemán Urheimat, ¿no? La patria originaria indoeuropea, estaría situada pues en la actual Ucrania del Este, sur de Rusia, al norte del Mar Negro aproximadamente, ¿no? Coincide con eso que se llama la cultura de los kurganes, ¿no? Específicamente no voy a hablar ahora de eso, pero sí voy a hacer alusión repetidas veces a algunas de estas lenguas importantes en la reconstrucción, ¿no? Como pueden ser el hitita, el sánscrito, lenguas del Oriente Medio antiguo, y por eso creo que es importante tener esa perspectiva. Luego lo veremos en algunos de los mapas, ¿no? Que voy a presentar. El esquema de mi intervención va a ser el siguiente. Voy a hablar de los números primarios, ¿no? Esto que el profesor Gustavo Bueno teorizó en el Animal Divino, los númenes de la época paleolítica y mesolítica, combinando con estas teorías que hay
acerca del chamanismo primitivo, del chamanismo prehistórico, esos animales que podemos observar o interpretar como que parece que surgen de la piedra, que surgen del otro lado de la pared. Intentaría ahí poner en relación esta cuestión con las llamadas piedras vivientes o dioses montaña que aparecen en la tradición anatolia, ¿no? Y ahí también podemos encontrar la relación con el toro como representante de la montaña, que es una de las características que encontramos en la religión anatolia. Luego aludiré a eso con más detalle, ¿no? Después pasaríamos a los seres híbridos, los therianthropoi, esa especie de mezcla de animal y persona que encontramos en diversas manifestaciones religiosas de muchas de las tradiciones antiguas. Esa metábasis luminosa que podemos encontrar en las constelaciones como proyección celeste de los antiguos númenes prehistóricos. Y después de esta introducción, pues ya voy a centrarme sobre todo en dos tradiciones históricas de las más importantes en el ámbito de la reconstrucción indoeuropeística. La primera sería adentrarnos en la tradición más antigua de la rama indoaria, es decir, del indio antiguo, el Rig Veda concretamente, lo que desde hace también muy pocos años, 10 o 15 años, pues se viene teorizando como posibles restos de chamanismo en el Rig Veda, ¿no? Que es el monumento literario más antiguo que se ha conservado del indio antiguo, de toda la rama indoaria, ¿no? Y voy a proponer en ese contexto una etimología de sánscrito mrga, que es el nombre genérico para animal salvaje, comparando con el texto hitita que se llama El Gran Camino del Alma. Y después, la otra gran sección de mi presentación irá dedicada a la religión zoomórfica anatolia y concretamente a esta cuestión de la onomástica luvita en el occidente de Anatolia. ¿Por qué me centro en el occidente de Anatolia? Porque probablemente ahí tendríamos el origen, o es una de las teorías más aceptadas hoy día, sería el origen posible de el nombre de Artemis, ¿no? De una de las más importantes diosas de la Grecia clásica, concretamente la Artemis Efesia, que podemos poner en relación con otras divinidades anatolias, pues por ejemplo Cibeles, ¿no? Tenemos otros nombres testimoniados en la tradición anatolia, como Kubanta. Estos son claramente lo que se llaman podnieteron, ¿no? Las señoras de los animales, y se pueden perfectamente clasificar en esa teoría de Gustavo Bueno como númenes secundarios, ¿no? Númenes que están en relación por un lado con esos híbridos y por otro con esa nueva proyección de los antiguos númenes primarios en nuevas figuras que conservan la antigua luminosidad primaria, pero transformada como, en cierto modo, en figuras mitológicas que conservan esa luminosidad a través de las figuras animales. La Artemis Efesia, luego lo propondré, ¿no? Tendría el nombre de Artemis podría tener ese origen en ese antiguo compuesto indoeuropeo, y después, para finalizar, aludiré a algunos de esos epítetos de Artemis y otra propuesta para corybantes, ¿no? Los corybantes. Esta primera parte, pues obviamente la tengo más bien preparada para un público que no esté familiarizado con esa teoría de la religión, del animal divino, de Gustavo Bueno, pero creo que también es importante ver en su contexto, pues, y en relación con lo que veremos después, este tipo de figuras en las que predominan animales cornudos, ¿no? Como estos toros que encontramos en la cueva de Lascaux, en Francia. Estos númenes que encontramos poblando los techos de las cuevas pueden ser precisamente la primera de esas tres fases en las que se dividiría o en las que podríamos compartimentar o establecer tres fases evolutivas de la religión. Primero, las llamadas religiones primarias. Las religiones primarias tendrían como núcleo a los animales, los númenes corpóreos. La segunda fase, llamada la fase secundaria, las religiones secundarias tendrían ya como núcleo a los númenes híbridos o númenes mitológicos.
Y por último, las religiones terciarias ya serían aquellas que podemos denominar religiones filosóficas o monoteístas. Volviendo a esas cuevas del Paleolítico o del Mesolítico, podemos observar, y combinando con esas interpretaciones relativamente recientes de las cuevas paleolíticas o de los dibujos que aparecen en las cuevas, podemos observar una serie de fenómenos, por ejemplo aquí en la Sala de los Toros, en Lascaux, esa interpretación a la que aludía de los chamanes de la prehistoria, que fue presentada por Claude y Lewis Williams en este libro en 1996, en las cuevas paleolíticas y mesolíticas se llevaban a cabo ritos chamánicos, es decir, es lo que se considera el chamanismo prehistórico, que ellos también ponen en relación con chamanes que están perfectamente documentados en Sudáfrica, por ejemplo. Esto ha dado lugar a una gran polémica y sigue abierta la discusión, pero la existencia del chamanismo prehistórico se considera actualmente, por parte de muchos especialistas al menos, pues como algo al menos muy verosímil, ¿no? Tendríamos una de las líneas interpretativas de todo este material iconográfico de las cuevas paleolíticas y mesolíticas, pues esta sería una de las líneas de interpretación importantes, ¿no?, del chamanismo prehistórico. Aquí tenemos uno de los famosos ejemplares de bisonte, de Altamira, España. Ahí es importante fijarse en ese aprovechamiento que hace el artista del relieve, ¿no?, el relieve de la pared, que lo aprovecha para el dibujo como si fuera prácticamente tridimensional, o esa es la pretensión del artista, ¿no?, como si estuviera saliendo del otro lado de la pared, ¿no? A ver si funciona el... No me avanza. Sí, ahora avanzan demasiado. Bueno, esta representación de los animales como saliendo desde la pared, según esta interpretación del chamanismo primitivo, precisamente es el artista, el chamán artista, quiere hacer ver o quiere representar como que esos animales están saliendo desde el mundo de los espíritus, que se encontraría al otro lado de la pared de la cueva, ¿no? Estas representaciones de animales son precisamente un elemento básico en este sistema de creencias. No se representan todos los animales, sino que hay una selección, se representan los animales que destacan por su poderío físico, como pueden ser bisontes, toros, mamuts, rinocerontes, leones, caballos salvajes. Y según algunos autores, en una interpretación ya mucho más discutida que el chamanismo, pues este arte estaría escondiendo mitogramas, ¿no?, según Le Guin-Gurhan, Eliade. Esto es, vendrían a ser una reproducción de concepciones míticas, ¿no? Evidentemente es un poco difícil de demostrar. Esto, ya lo comenté antes, lo podemos considerar, en cierto modo, como más verosímil en esta cuestión de el universo sobrenatural que se considera lo que estaría precisamente al otro lado de la pared, ¿no?, y que los animales vendrían a ser como esas entidades capaces de aparecer desde el otro lado, ¿no?, lo que nosotros llamaríamos el más allá, evidentemente desde el punto de vista de un habitante de las cuevas o de un chamán habitante de las cuevas, es considerar como que el más allá es precisamente lo que está al otro lado de la pared, y esa es la representación que se intenta representar, ¿no?, en este tipo de dibujos, aprovechando incluso esos salientes o esa tridimensionalidad de la pared, ¿no? Bien, me voy a centrar entonces ahora en la tradición anatolia. Este mapa serviría para situarnos un poco en este ambiente cultural. Los textos que conocemos de lo que llamamos Grupo Anatolio, de las lenguas indoeuropeas, se descubrieron a principios del siglo XX en ese archivo real de las ruinas de Hattusha, que es la capital del imperio hitita, que tenemos aquí, prácticamente el centro de Anatolia.
se descubrieron varias decenas de miles de tablillas escritas en cuneiforme. Cuneiforme es un sistema gráfico importado de Mesopotamia, por eso este mapa nos resulta útil para integrar un poco este ámbito cultural, ¿no? Es decir, lo interesante del caso es, tenemos los textos indoeuropeos más antiguos de toda la tradición histórica indoeuropea, son más antiguos que los textos del sánscrito arcaico, del védico, más antiguos que los textos griegos, estaríamos hablando pues entre los siglos XVIII y XII antes de Cristo, ¿no? Los textos hititas. Están en su gran mayoría escritos en el sistema de escritura cuneiforme que procede de Mesopotamia, que se extendió pues primero desde Sumer y después Akkad, los acadios, babilonios y asirios fueron expandiendo ese sistema de escritura que luego adoptaron muchos otros pueblos que no eran de estirpe ni sumeria ni mesopotámica, ni semítica, ¿no? Por ejemplo, lo adoptaron también en la antigua Persia, las inscripciones de los aqueménides en una variante de ese sistema de escritura cuneiforme, también otras lenguas semíticas como el ugarítico, que aparece aquí testimoniado en la costa de Siria, ¿no? Es una variante del cuneiforme muy interesante, que es el cuneiforme alfabético, no es el cuneiforme típico que consiste sobre todo en logogramas y un sistema silábico, ¿no? Desde el punto de vista cultural es muy importante entonces ver que ese material anatolio que tenemos es, por un lado, desde el punto de vista lingüístico, cosa que al principio suscitó mucha controversia, ¿no? Cuando se dijo que era una lengua indoeuropea, ¿no? Hrosny, que fue el descifrador, allá por el 1914, 1915, al principio fue rechazada esa interpretación, ¿no? Nadie suponía que una lengua en ese sistema de escritura cuneiforme, que se descubrió ahí en una zona donde no se conocía ningún tipo de tradición indoeuropea, salvo esos restos de, pues eso, la influencia griega en la costa del Egeo, etcétera, o esas lenguas que luego se agruparon en la familia Anatolia, ¿no? El lidio, el licio, el cario, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, el análisis lingüístico llevó enseguida a ver que el hitita y otras lenguas de esa familia Anatolia eran lenguas indoeuropeas, con lo cual obtenemos un tesoro lingüístico desde el punto de vista filológico, histórico, arqueológico y también para la reconstrucción, precisamente porque es el material lingüístico histórico más antiguo de la rama indoeuropea, ¿no? Es fundamental para la reconstrucción de esa protolengua. Y por otro lado, es también un caso curioso que los hititas, a pesar de ser indoeuropeos por su estirpe, pues adoptaron o absorbieron una enorme cantidad de elementos culturales, sobre todo de Mesopotamia, ¿no? De tal manera que a veces si uno no tuviera ese dato lingüístico de que su lengua es de estirpe indoeuropea, ¿no? Las etimologías que vemos con bastante claridad, que son palabras de origen indoeuropeo, pues podríamos perfectamente clasificarlo como un pueblo de Oriente Medio más, ¿no? Con su escritura cuneiforme, con sus instituciones de tipo perfectamente asimilables a las de Mesopotamia, etcétera. También es muy importante algo que se ha visto en época relativamente reciente, y es que aparte del hitita, que era la lengua, digamos, administrativa, la lengua del núcleo político del imperio hitita, pues se hablaba incluso más que el hitita, el luvita, que era una lengua extendida toda por lo que es el sur de Anatolia, incluso occidente de Anatolia, ¿no? Que luego aludiré a todo ese material, ¿no? El luvita lo tenemos también escrito en parte en cuneiforme, pero luego hay una gran cantidad de material escrito en un sistema jeroglífico, ¿no? Lo que se llama jeroglífico luvita o jeroglífico anatolio. Aludiré entonces al luvita precisamente en el contexto de Anatolia occidental. Aquí tenemos otro mapa donde podemos ver quizá con más precisión estas regiones de Anatolia. Aquí tendríamos Bogaskoy, Alatzahuyuk, que esto sería el núcleo, toda esta zona dentro de este arco del clásico Halis, que era el Marasanta de los hititas. Toda esta zona que aparece aquí en verde sería, digamos, pues probablemente la época de mayor expansión, hacia el siglo XIV a.C., mayor expansión política del imperio hitita. Aquí tendríamos incluso, pues podríamos aludir a Troya, con ese conjunto de datos interesantes que también llevaron a gran polémica acerca de si esos nombres que aparecían
en los textos hititas como Ajiyawa, ¿no? Si estamos hablando de los Ajaiwoi, ¿no? Los aqueos, ¿no? Esto hoy día cada vez es más aceptado, ¿no? A pesar de que hubo mucha discusión con esta cuestión de si eso era pura casualidad, si no tiene nada que ver Ajiyawa con los aqueos, ¿no? Aparece también Alaxandus, ¿no? El nombre de uno de los soberanos de este Ajiyawa, y hoy en día esto parece pues bastante claro, ¿no? Que serían, por ejemplo, pues también tenemos Pariyamuwa, ¿no? Nombres anatolios que nos recuerdan. Pariyamuwa sería Príamos, ¿no? Sería el nombre de Príamo. De hecho, pues la etimología es perfectamente clara, no tiene una etimología griega, pero sí recibe una explicación perfectamente acorde con lo que sabemos de la filología y de la etimología de Anatolia, el nombre de Pariyamuwa, ¿no? Que vendría a ser algo así como de prominente valor, ¿no? El pari, del mismo origen que el pro del latín, por ejemplo, ¿no? Bien, luego veremos aquí, aludiré a estos antiguos yacimientos de épocas mesolíticas y neolíticas, sobre todo Çatalhöyük, donde se ha encontrado una enorme cantidad de material iconográfico en relación con animales luminosos como los que hemos visto en esas cuevas paleolíticas, ¿no? También podemos aludir a la cuestión interesante de ese reino de Mitanni, donde está testimoniado que existió una élite militar gobernante de estirpe indoaria, curiosamente, ¿no? Eran pues una élite, una capa dominante, que por los nombres podemos deducir perfectamente que eran de estirpe indoaria, es decir, están lingüísticamente emparentados con la India, incluso más que con Irán, ¿no? Porque también hubo una fase en que se creyó que ese material lingüístico de Mitanni vendría a ser un poco el indoiranio común o algo similar. No, es claramente material indoario, ¿no? de estirpe pues como el védico y el sánscrito. La religión anatolia presenta una serie de características realmente llamativas, ¿no? Por un lado es una religión muy sincrética, ¿no? Adopta elementos tomados de muchos pueblos vecinos, sobre todo de Mesopotamia, pero conserva también características propias, muy arcaicas y muy llamativas. Una de ellas es las llamadas piedras vivientes, aunque aquí estamos ante un fenómeno religioso que también podemos encontrar, por ejemplo, en el antiguo Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento aparecen las llamadas masebas, ¿no? Que son piedras habitadas por la divinidad, ¿no? Algo que no aparece nada claro en el Antiguo Testamento, pero, por ejemplo, se testimonia en el nombre Bet-El, ¿no? Bet-El es en hebreo la casa del Dios, ¿no? Y precisamente esa historia de Jacob cuando se apoya la cabeza en una piedra y es cuando aparece el ángel que baja por la escalera y todo eso, ¿no? Es el origen de Betel, como diciendo que la divinidad estaba habitando esa piedra, ¿no? Es lo que subyace al relato. Estas piedras vivientes y estos dioses montaña de Anatolia es muy probable que estén reflejando esas concepciones prehistóricas que vendrían de esas épocas remotas en las que esos animales estaban ahí, pues estaban en la piedra, ¿no? Estaban al otro lado de la piedra y eran esos entes luminosos pues que daban vida a lo que nosotros obviamente consideramos material inerte, pero que en la concepción de los propios prehistóricos estaría funcionando y que también habría pervivido en estas manifestaciones históricas que vemos aquí. Esto sería, por ejemplo, aquí estaría la foto a la izquierda y el dibujo a la derecha, que se ve un poco mejor, es una personificación de la montaña rodeada de animales y rodeada de dos fuentes, ¿no? Aquí se ve cómo salen las aguas de ellas, ¿no? Sería fuentes personificadas, suelen considerarse como paredros o acompañantes de la montaña. La montaña siempre simbolizada pues en cierto modo como un ser híbrido, ¿no? Este faldón que lleva aquí pues simbolizando esos salientes o esos roquedales de la montaña, y luego arriba en forma antropomórfica. Aquí tenemos otra representación, se ve un poco borroso, pero también es otra como las que vimos antes, con ese faldón que simboliza el cono de la montaña y arriba la parte antropomórfica de la montaña,
y coronada con ese gorro de cuernos que más adelante comentaré. Aparecen inscripciones grabadas en los soportes de esas estatuillas. Aparece, por ejemplo, animales del suelo, escrito, ¿no?, debajo de la estatuilla de la montaña. Aparece también mundo animal, escrito debajo, Jarana, que es la del águila, ¿no? Jaran, en hitita, es el mismo origen que Ornis, ¿no?, es el águila. También aparece con sus atributos león y águila, es decir, se asocia esos animales a la montaña, y así la montaña es reconocida o es configurada o es concebida como protector del mundo animal, ¿no? Esto lo encontramos en esa monumental obra de Volkert Haas, Geschichte der hethitischen Religion, que se publicó en 1994, ¿no? Es la obra de conjunto más importante de la religión hitita. No abarca únicamente el material hitita, sino todo el material anatolio en conjunto. Aquí también vemos una representación, esto es una reproducción de lo que encontramos en ese santuario rupestre de Yasilikaya, que está a las afueras de Hattusha, la capital de los hititas. Esto era un santuario rupestre al aire libre, y en la fachada principal se representa el encuentro del dios de la tempestad y la diosa del sol, y aquí curiosamente vemos cómo estas divinidades están apoyadas sobre, en el caso del dios de la tempestad, son dos montañas, ¿no? Lo podemos ver aquí, están las montañas personificadas y sobre ellas está el dios de la tempestad. Podríamos decir que se simboliza iconográficamente o icónicamente ese dominio de la nueva generación de dioses sobre la generación arcaica de dioses, ¿no? Los antiguos númenes que simbolizan las montañas, o aquí también directamente los animales divinizados sobre los cuales ya aparecen las nuevas divinidades del panteón relativamente reciente, siempre situados sobre las antiguas divinidades. Esta ya es una reproducción más que se acerca más al original, en el grabado en piedra. La verdad es que cuando uno va allí en persona se ve realmente muy mal, ¿no? Está todo ya muy desgastado, y de hecho es solo en las reproducciones, en los dibujos, donde uno puede ver realmente lo que aparece en ese relieve pétreo. Según la teogonía hitito-hurrita, este es uno de los textos más importantes que han aparecido en el archivo de Hattusha, es un conjunto de tablillas que nos dan una imagen pues muy similar a la teogonía de Hesíodo. De hecho, se creyó también que si la teogonía de Hesíodo podía estar directamente inspirada en estos relatos anatolios, no parece que sea así, sino que ambos serían resultado de una tradición común, ¿no? Es algo muy plausible, que ambas teogonías, la de Hesíodo por un lado y la de los hurritas que adoptaron los hititas, pues procedan de la misma tradición, probablemente mesopotámica. Según esta teogonía, tras la derrota de la antigua generación de dioses, las montañas se convirtieron en servidoras del dios de la tempestad, ¿no? Es aquello a lo que aludía antes de una nueva generación de dioses, como en el caso de Zeus frente a Crono, ¿no? Ese tipo de generaciones que van destronando a los dioses anteriores, pues lo tenemos perfectamente representado, incluso de manera iconográfica, en estos relieves de la glíptica y de las representaciones de la religión anatolia. Parece que era aún más antigua que la asociación dios-montaña y dios de la tempestad, es la relación de la montaña con el toro, ¿no? o con una diosa de la vegetación. Esto sería todavía un estadio anterior a esa asociación dios-montaña, dios de la tempestad. Dios de la tempestad viene a ser funcionalmente el equivalente a Zeus, ¿no? Y es obviamente una figura de estirpe indoeuropea, como los dioses olímpicos, ¿no? Y que estaría asociada al dios montaña, pero una relación de dominación por ser representante de la nueva estirpe que domina frente a la anterior religión, ¿no? Pero la relación de la montaña con el toro ya no es de una entidad que domina sobre otra, sino que nos remite a ese contexto más arcaico de la religiosidad, donde aparece el toro como elemento luminoso, ¿no? Eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, en este relieve de Tel Halaf, donde encontramos dos hombres toro, ¿no? Tel Halaf es en la Alta Mesopotamia.
Precisamente tenemos uno de los más interesantes, la de las manifestaciones más interesantes de esos seres híbridos o teriántropos, hombres toro. Aquí se ve por un lado la parte de abajo claramente animal y luego los cuernos también. Y esos hombres toro sostienen un sol alado, ¿no? El sol alado es el símbolo del cielo, el símbolo del firmamento, es el mismo que tenemos simbolizando a Ahura Mazda, ¿no? en la religión irania. Este esquema de hombres toro que sostienen el firmamento es la contraparte de montañas que sostienen el firmamento, que es lo que encontramos, por ejemplo, en este monumento del suroeste de Anatolia. Encontramos aquí dioses montaña en la base del universo, ¿no? Esto sería una representación cosmológica. Aquí vemos el sol alado, el firmamento, y en la base están esos dioses montaña. Aquí no se ve la parte de abajo porque está cubierto por el agua, pero son esa misma imagen de las montañas con su parte de abajo simbolizando el elemento material y por arriba la figura antropomórfica, ¿no? Esto es la fuente sagrada de Eflatun Pinar en el suroeste de Anatolia. Es decir, volviendo atrás un momento, vemos que funcionalmente desempeñan el mismo papel de sostenedores del firmamento, ¿no? Por un lado los toros o hombres toro, figura híbrida, y por otro las montañas que también están sosteniendo el firmamento. Al hablar de los seres híbridos, tenemos entonces ya que situarnos en una especie de fase de transición, ¿no? Ya no estaríamos hablando exactamente de númenes primarios, ¿no? Sino que tendríamos esa configuración de elementos en los que la luminosidad parece que llega precisamente en la mezcla o en esa configuración doble de, por un lado, figura antropomórfica, como vemos aquí claramente, las manos, los pies, incluso la cara, ¿no? Se ve que es cara de persona. Este es el famoso brujo de la cueva de Trois Frères en Ariège. Está claramente caracterizado como un ser híbrido y con los cuernos de antílope, ¿no? Esto es algo que es muy generalizado en las fases arcaicas de la religiosidad y que también podemos claramente poner en relación con el chamanismo. El brujo de Gabillú, en Dordoña, también nos presenta una imagen cornuda, en parte claramente híbrida, muy similar en cierto modo a la anterior. Bueno, es diferente, pero conserva ese aire híbrido de la figura que es a la vez en cierto modo antropomórfica y teriomórfica. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con el dios celta Cernunnos. Es un caso interesante en cuanto a la etimología, porque curiosamente el celta no da esa E, ¿no? Tendría que ser carnu, como carnutes y todo eso, ¿no? Y entonces hay discusión de si este Cernunnos, aunque parece difícil disociar, ¿no? Disociar el nombre del cornu, ¿no? del latín, ¿no? Que es evidentemente aquí esa figura en la que estaría reflejado también pues una figura híbrida y en relación con los chamanes, como veremos luego. También en este dios cornudo de Encomi vemos obviamente una figura híbrida, Encomi en Chipre. Y lo que comentaba antes, todas estas figuras híbridas conservan una enorme analogía con chamanes modernos o digamos incluso contemporáneos, en los que hay una vestimenta, una caracterización precisamente como elemento, como si el chamán fuera un animal o estuviera participando, ¿no? De las dos naturalezas, la naturaleza humana, también los pies de animal, vestido con una piel de animal, y luego obviamente lo que más llama la atención es esa cornamenta de ciervo. Esto es una representación del siglo XVIII de un chamán tungús. Es un ser que, y eso está documentado en el chamanismo moderno, es un ser que es capaz de
circular entre los dos mundos, ¿no? Entre el más allá y el más acá. Precisamente era esa la característica que se les daba a los animales, ¿no? Los animales se concebían como, o al menos algunos de ellos, ¿no? Animales luminosos, se concebían como seres capaces de circular o de transitar entre ambos mundos, y eso es lo que tiene que dominar el chamán, y por eso de ahí viene su caracterización como animal. También es bastante clara la proyección celeste de esos antiguos númenes prehistóricos, algo que también ha sido teorizado con éxito por el profesor Bueno. La proyección celeste de los antiguos númenes lo vemos en ese poblamiento del firmamento con las constelaciones con figuras zoomórficas en su gran mayoría. Aquí tenemos la Osa Mayor, la Osa Menor, el dragón, etc. Y esa proyección sería resultado de trasladar esos númenes que poblaban el techo de la cueva, trasladarlos a esa nueva cueva grande que es el firmamento o el cielo nocturno, ¿no? Aquí tendríamos la configuración de la constelación de Tauro con la cabeza del toro. Aquí hay una interpretación precisamente en el fondo se vería eso que vimos antes de la cueva de Lascaux con el toro, y aquí estaría al lado Géminis, ¿no? Tendríamos Tauro y Géminis simbolizados en ese dibujo que aparece en el techo de la cueva de Lascaux, ¿no? Esto es una interpretación que quizás sea correcta o no, eso no lo podemos saber. El caso es que tenemos animales cornudos como portadores especiales de luminosidad, y esto nos podría ayudar a entender, por ejemplo, esta fórmula órfica que apareció en Timpone Grande, en Turios, en el sur de Italia, y que de otra manera se hace mucho más difícil de entender, ¿no? Tenemos en este texto, Jaire pazonto pacema todupo proscepe ponceis, alégrate por haber sufrido lo que nunca antes habías sufrido. Theos egenu ex anthropu, Dios te has hecho desde hombre, es decir, te has convertido en Dios desde hombre. Erifos esgala épetes, cabrito caíste en la leche. ¿Qué puede significar esto? Pues, claro, los órficos son deliberadamente oscuros, pero aquí tiene que haber una especie de alusión a una configuración luminosa, y yo creo que aquí no aparece el autor de la interpretación, pero es Mijael Janda, ¿no? Es donde yo he leído esta interpretación, que Erifos esgala épetes, cabrito caíste en la leche hay que interpretarla precisamente como la Vía Láctea, ¿no? Entonces la Vía Láctea es la morada de los bienaventurados, y precisamente el cabrito es una de esas figuras que pasan al cielo, ¿no? y que pasan a poblar la bóveda celeste como reflejo de los antiguos númenes de las cuevas, y uno de ellos estaría aquí simbolizado en este animal cornudo que es el cabrito, ¿no? Es esa metábasis luminosa secundaria de los antiguos númenes animales que cubrían las cuevas y que más tarde fueron proyectadas en el firmamento, que es la nueva gran cueva. Es decir, esta fórmula órfica literalmente es caíste en la leche, pero es fuiste a dar a la Vía Láctea, ¿no? Te has convertido en un ser luminoso que está en el firmamento. Bien, voy a pasar entonces al segundo apartado de mi exposición, que es tratar de sacar alguna conclusión acerca de lo que ahora se llama el chamanismo en el Rig Veda, y una propuesta acerca del origen de este término, que es el término genérico del indio antiguo, del sánscrito, para animal salvaje, comparándolo con lo que tenemos en el texto hitita KV 4360, que se llama el Gran Camino del Alma. En el diccionario estándar etimológico del indio antiguo, del sánscrito, que es el de Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindorischen, encontramos Wildtier, Wild, im Wald lebendes Tier, Antilope und anderes, es decir, es animal salvaje, ser salvaje, animal que vive en el bosque, antílope. Un derivado que es marga, que es el camino, la senda, método, el camino en origen sería el camino de los animales o el camino salvaje. Sería una configuración indoirania, puesto que aparece también en el avéstico reciente, persa moderno, murg. Lo curioso es que en persa, en iranio, aparece con el significado de
de pájaro, cosa que también aparece en el Rig Veda, como veremos. Y el origen de indoeuranio mrga, en origen tiene que ser es el lexema que reconstruimos indoeuranio sin gran problema, puesto que está testimoniado en el védico y en el avéstico. Pues ist unklar, ¿no? Dice Mayrhofer, no está claro el origen, no cree que sea válida ninguna etimología de las que se han presentado hasta el momento del diccionario etimológico. Hay otras propuestas, pero creo que son todavía más inverosímiles. Bueno, en realidad no hay hasta ahora ninguna propuesta que pueda resultar aceptable, o al menos yo no la conozco, ¿no? Hay también el nombre de un demonio, Mrgaya, tampoco está claro este término que aparece con una derivación, en fin. Nos encontramos entonces en este ámbito cultural de la India védica. Esto para situarnos geográficamente y culturalmente, pues los textos védicos más antiguos hacen referencia a esta zona, que es el Panjab, ¿no? El Panjab, que es literalmente Pancha-ab, son los 5 ríos, ¿no? Que está ahora dividido entre la India y Pakistán, y luego, pues más adelante, se va extendiendo la cultura védica y la cultura de la época clásica, ¿no? La época que encontramos testimoniada en el Mahabharata y el Ramayana, y todo esto es el Aryavarta, ¿no? El país habitado por los arios de la India antigua. Evidentemente la teoría estándar sigue siendo la más aceptada, que es que los indoeuropeos, los indoarios, entraron en la India, no son autóctonos de la India como sostienen, por ejemplo, la gran mayoría de los lingüistas indios actuales, ¿no? Eso es una polémica de tipo nacionalista, ¿no? Pero es evidente que esos invasores, al menos en origen, ¿no? Los que hablaban, los portadores de la lengua indoeuropea que entraron en la India, llegan desde el noroeste, ¿no? Desde las estepas de Asia Central, y pueblan progresivamente, pues a partir del 3000 y luego más adelante, 2000 antes de Cristo, lo que luego es la India y Pakistán, norte de la India sobre todo, ¿no? Por supuesto, hoy en día se conservan las lenguas que serían resultado de las que se hablaban antes de la llegada de los indoeuropeos a la India, las lenguas dravídicas habladas hoy día en el sur de la India. Bueno, voy a repasar no todos los testimonios de Mrga en el Rig Veda, pero una serie de ellos para que podamos observar el sentido de este término, que vuestro cantor o maruts no sea desagradable a vosotros como un animal salvaje, ¿no? Es este mrgo, animal salvaje, en el pasto, y que no recorre el camino de Yama, el camino de la muerte. Yo soy el que solía siempre recitar fórmulas durante el prensado, pero ahora a ese mismo, a mí, me persiguen las preocupaciones como a un lobo, a una sedienta bestia salvaje, ¿no? Aquí tenemos el término de nuevo. Atended esta súplica mía, vosotras ambas mitades del mundo. Cuando su llamada de alerta corre como un corcel por el cielo y por la tierra, el discriminador, Brihaspati, trayendo maravillosas apariciones, la controlará como un corcel, como cuando esos proyectiles, palabras de Brihaspati, como los impulsos de bestias salvajes, van a los cielos de artimañas serpentinas. Como el cielo, Varuna ha descendido hasta el río, él, el poderoso animal salvaje como la gota brillante, él, el de profunda recitación que toma la medida del espacio aéreo, el rey de lo que es, cuya soberanía ofrece un buen vado. Como una terrible bestia salvaje, viviendo en las montañas y moviéndose a voluntad, has venido aquí, Indra, desde la más lejana distancia. Estos serían testimonios en los que el lexema, mrga, pues responde a ese significado genérico, ¿no? De animal salvaje, bestia salvaje, pero también tenemos usos específicos del término, en este caso, mrga aplicado a vritra. Vritra es la serpiente, literalmente significa obstáculo, esa serpiente mítica a la que vence Indra, ¿no? Que es el equivalente funcional del dios de la tempestad de los hititas o del Zeus de los griegos, ¿no? El más importante dios del panteón védico. Cuando entonces todos los dioses escaparon a grandes zancadas del turbulento poder de la serpiente, los encontró la arremetida de la bestia salvaje. Aquí se refiere a Vritra. En otros pasajes, el término mrga alude con toda probabilidad a Agni, que es el fuego. Sa imrugó. Esta bestia salvaje de las aguas que vaga por los bosques, Agni, ha sido depositada sobre la más alta piel.
Y después, como vimos antes en los testimonios iranios, resulta que Mrgat también aparece como pájaro salvaje, ¿no? O Soma, mirando hacia abajo sobre ambos mundos, como un gran pájaro salvaje lanzado en vuelo, te precipitas asentándote sobre la matriz de la verdad. En este otro, que es el himno al asceta melenudo, tenemos moviéndose a la altura de las apsaras los Gandharvas y los pájaros salvajes. Los Gandharvas son seres míticos, ¿no?, que se compararon filológicamente con centauros, ¿no?, pero esa comparación hoy día está descartada. Los Gandharvas y los pájaros salvajes, el melenudo es su dulce compañero, el más excitante conocedor de su voluntad. Aquí resulta un poco forzado, ¿no?, colocar pájaros salvajes cuando el propio término significa salvaje sin más, ¿no? Entonces es uno de los problemas de interpretación que presenta este lexema en el Rig Veda, ¿no? Tenemos, por tanto, que por un lado tenemos el valor neutro de bestia o animal salvaje, su referencia específica a la serpiente Vrutra y la referencia a Agni, y finalmente la acepción de pájaro o ave salvaje, algo que en principio sobraría, ¿no?, en la caracterización semántica del término. Quiero ahora comparar este término, o me gustaría intentar la aproximación etimológica precisamente a partir del análisis de uno de los textos más enigmáticos y fascinantes que han aparecido en la tradición hitita, que es el llamado el Gran Camino del Alma, ¿no? Esta sería la traducción del primer párrafo. El buey está durmiendo, la oveja está durmiendo, el cielo está durmiendo, la tierra está durmiendo. El alma mortal, es decir, el alma del mortal. Aquí lo que tenemos es un trozo cortado, y entonces queda así la frase. ¿A dónde llegó en su busca? Tampoco sabemos exactamente a qué se refieren ni quién es el sujeto, ni quién es lo que se busca. Si está sobre la montaña, que la abeja lo traiga y lo ponga en su lugar. Si está en la llanura, que la abeja lo traiga y lo ponga en su lugar. Lo que procede del campo cultivado, que las abejas lo traigan y lo pongan en su lugar. Que las abejas viajen durante 3 días, durante 4 días, y que ellas me traigan mi plenitud. Aquí se supone que es el alma del que está a punto de morir, o supuestamente el alma del muerto, la que está hablando, ¿no? Si procede del mar, que el pato Lajans, el pato migratorio, que lo traiga y lo ponga en su lugar. Pero si procede del río, que el cisne lo traiga y lo ponga en su lugar. El siguiente párrafo, esta es la traducción: pero si procede del cielo, que la cazadora de liebres, el águila, traiga sus ofensas, sus talones, puede ser ambas cosas la palabra, que el deseado sea golpeado con sus ofensas, con sus talones, que el macho cabrío la golpee con sus cuernos sapu, que el carnero la golpee con sus cuernos, que la oveja madre la golpee con su nariz. Aquí sí sabemos que a quien tienen que golpear estos animales es al alma que está en trance de pasar al más allá, ¿no? La diosa madre está anegada en lágrimas, ella está golpeada con lágrimas. Todas las cosas buenas que están abiertas sobre las 9 partes del cuerpo, que ella sea golpeada en ellas. El alma es próspera con todas sus partes, que no se consulte oráculo por ella. Y el último párrafo, muy importante para entender el sentido del texto, nos dice lo siguiente: el alma es grande, el alma es grande. ¿De quién es grande el alma? El alma del mortal es grande. ¿Qué camino tiene? Tiene el gran camino. Tiene el camino que hace las cosas desaparecer. Y aquí encontramos que ese camino que hace las cosas desaparecer, lo vemos aquí en el texto hitita, es Marnuwalan, ¿no? Es el término que significa que hace desaparecer, ¿no? Luego veremos el análisis morfológico. El camino que hace las cosas desaparecer. El hombre del camino lo tiene listo para el camino. El hombre del camino, en principio, sería un psicopompo, ¿no? Alguien que está guiando al alma en el camino al más allá. Algo sagrado de la diosa solar de la tierra es el alma. A los dioses pertenece el alma. ¿Por qué debo sufrir la perdición del mortal? ¿Debo ir al dasanata? Son términos que no conocemos cómo se podrían traducir. Son hapax, ¿no?, que aparecen una sola vez en la literatura hitita. Caeré en el río, caeré en el estanque. ¿Debo ir al Ténagua? Que yo no vaya. El Ténagua es malo. Que yo viaje rápido a la pradera, que yo no sea golpeado por un dios. Es decir, este texto está mostrando un proceso de paso al más allá, ¿no?, del alma que está en trance de ir a ese gran camino que nos recuerda al camino órfico, ¿no?, a la Hiera o dos de los órficos. Con relación a la tradición india, me parece muy importante, por un lado, resaltar la función de los animales, ¿no? Hemos visto que tienen una función con respecto al alma, los animales, precisamente, el águila, el macho cabrío, el carnero y la oveja madre, en el trance de abandonar el alma, el mundo de los vivos. Y luego la definición del camino del alma como el camino que hace las cosas desaparecer, the road that makes things disappear.
Este es el término, el sintagma, que significa el camino, aquí con el logograma sumerio, la lectura es palsan, ¿no?, en acusativo, y marnu walan es que hace desaparecer, ¿no?, es un derivado del verbo marnu o mernu, hacer desaparecer, que a su vez es causativo, derivado en nu, causativo del verbo mer o mar, que es desaparecer, perderse o morir. Es la misma raíz que tenemos en morior, ¿no?, latín morior, sánscrito mrta, etcétera. Es decir, la derivación morfológica es un wala, que es un derivado de tipo instrumental, a partir de ese tema del causativo en marnu, de esa raíz mer, mar, ¿no? Ahí tenemos la raíz de morior, ¿no?, la que seguimos usando nosotros para morir. Es decir, podemos reconstruir que la raíz en la época más arcaica que podemos reconstruir para la indoeuropea no significaba morir, significaba desaparecer. Lo cual es un matiz importante, ¿no?, porque puede ser precisamente que se haya utilizado para reemplazar de manera eufemística el antiguo verbo para morir. Por eso en todas las demás lenguas pasa a significar morir, pero en hitita todavía lo vemos funcionando como palabra que significa desaparecer. La propuesta que yo hago es la siguiente. Para el mrga, que hemos visto antes, bestia salvaje, teniendo en cuenta esta semántica de la raíz mer como desaparecer, no exactamente morir, sino irse, desaparecer. La propuesta que hago es un antiguo compuesto radical, ¿no?, es decir, esa raíz que hemos visto, mer, mar, que puede aparecer lo que se llama técnicamente en grado cero, es decir, sin la vocal básica, mer, y luego el verbo que tenemos para ir, uno de los verbos para ir o venir que hay en indoeuropeo, que es por ejemplo lo que tenemos en basis, ¿no?, la acción de dar un paso, ¿no?, vaino del griego, venio en latín, to come en germánico, en inglés. Entonces sería que camina en la oscuridad o que transita, ¿no?, que transita lo oscuro, algo así, sería la propuesta. Esto sería a su vez derivado de este compuesto que sería el camino de la desaparición. Es decir, ese camino que atraviesa y que va a la oscuridad o a la desaparición, ese Bildpfad del que habla Mayrhofer, o esa definición que da de marga, que es camino, senda, pista, método, ¿no?, cosa que también es importante a la hora de analizar mrga, porque precisamente el término para animal salvaje es el que da otro término completamente normal y completamente generalizado en el indio antiguo, en el sánscrito, para camino, senda, pista, método, ¿no? Es decir, esa etimología podría estar apoyada también en esa derivación que tenemos aquí. En cuanto al chamanismo del Rig Veda, pues esto ha sido en época relativamente reciente también observado. Estas son características que, por ejemplo, Deg menciona en un trabajo sobre el chamanismo del Rig Veda: Journey to Heaven or to the Underworld, the existence and appearance of assistant spirits, often theriomorphic, es decir, espíritus asistentes, frecuentemente teriomórficos, que ayudan al chamán o lo acompañan en su viaje y lo protegen, ¿no? Ayudan o le sirven de guía, ¿no? La cosmología del axis mundi, es decir, el eje del mundo, esa columna que estaría uniendo el cielo y la tierra o sosteniendo el cielo para que no caiga, que puede ser una montaña, un árbol, una liana, y es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Esto es importante tenerlo presente para entender lo que hace un chamán como especialista del éxtasis, ¿no? Es el hombre capaz de emprender viajes místicos en todas las regiones cósmicas, ejerciendo a la vez de curandero, psicopompo y visionario, ¿no? Así es como lo describe Mircea Eliade. El chamán invoca a los espíritus auxiliares, la mayoría de las veces animales, y dialoga con ellos en un lenguaje secreto. A este lenguaje se le denomina a veces el lenguaje de los animales. Es decir, aquí vemos funcionando toda la cosmología chamánica que, por un lado, nos permite entender mejor el texto hitita del gran camino del alma, y por otro, encajar esa posible etimología de mrga del indio antiguo. Esa ascensión se realiza por medio de un árbol o de un poste, que es el símbolo del árbol o el pilar cósmicos. Lo tenemos también testimoniado en la ceremonia iniciática de los chamanes buriatos. El candidato trepa a un álamo blanco que se encuentra en el interior de una morada subterránea, alcanza la copa y sale por el agujero del humo, lo que está justo en lo que sería la bóveda de esa morada subterránea, ¿no?, simbolizando
el paso de nuestro mundo al mundo que está sobre la bóveda. Esa abertura superior está asimilada al agujero que hace la estrella polar en la bóveda celeste. En algunos pueblos ese poste de la tienda, ¿no?, las tiendas de los nómadas de la Asia Central, por ejemplo, es el pilar del cielo y se identifica con la estrella polar. El chamán, en su éxtasis, vuelve a conquistar la amistad con los animales y mediante su vuelo o ascensión reúne la tierra con el cielo. Esta función liminar, una función de puente que desempeñan los animales, es la que puede estar presente en ese texto hitita que hemos comentado antes, ¿no?, el gran camino del alma. El águila, el macho cabrío y el carnero, que son animales chamánicos, animales luminosos. Ese árbol cósmico por el que trepa el chamán, que se encuentra en el centro del mundo y en cuyo extremo brilla la estrella polar, nos remite de nuevo al contexto zoomórfico, no ya solo por esos animales que ayudan al chamán en su trance, sino porque, como hemos visto antes, esa bóveda celeste está poblada de animales luminosos. Este simbolismo del árbol cósmico asociado a los animales podría explicar por qué en la invocación a los árboles de este ritual hitita, el ritual para la construcción de un nuevo palacio, se alude a el león, el leopardo y el oso. Tenemos aquí el texto, la traducción sería, no están mencionados los árboles, pero es una invocación a los árboles, ¿no?, los árboles como símbolo del árbol cósmico, ¿no? Verdeced bajo el cielo, el león ha dormido bajo vosotros, el leopardo ha dormido bajo vosotros, mas el oso ha trepado sobre vosotros. Aquí tenemos la palabra hitita para oso, Hartaka, que está emparentada etimológicamente con el Arctos griego, ¿no?, Arctos y Ursus. El dios de la tempestad, mi padre, ha mantenido el mal lejos de vosotros. Este es un texto que ha dado muchísimo que hablar y que nadie acaba de entender qué significa esto de un oso que ha trepado sobre los árboles, ¿no?, cosa que no es imposible, pero es una imagen que no acaba de estar clara en el contexto ritual aquí, ¿no? La idea que creo que es factible es que ese oso que trepa sobre los árboles, probablemente, si la ponemos en relación con el axis mundi, con ese árbol cósmico, se entiende mejor que sería esa plasmación estelar del oso, ese oso que está ahí ya configurado como una constelación, sería entonces la misma constelación boreal que aparece testimoniada en los osos védicos, ¿no?, en védico aparece en plural, y en griego aparece, como sabemos, como la osa, ¿no?, la osa mayor, la osa menor. Esta coincidencia de los osos védicos y de la osa griega nos permite sospechar que se trataría ya de una concepción común indoeuropea, ¿no? Aquí tenemos esta representación del firmamento septentrional con la osa mayor, la osa menor. Esta denominación zoológica se refleja en la bóveda celeste de la India clásica. Diversas nakshatra o constelaciones recibieron esa denominación de Mriga, y por tanto esto refuerza la idea de que el lexema contiene esa idea luminosa de un ente que aparece luego configurando constelaciones, ¿no? Esos nombres que encontramos, Mrigashiras, Mrigashirsa, es la cabeza del antílope o la cabeza del animal salvaje, Mrigashira lo mismo aquí en este texto astrológico, cabeza de animal salvaje, cabeza de gacela, que son estas estrellas en la cabeza de Orión. También aparece este término Taramruga, que vendría a ser el animal salvaje y las estrellas, un compuesto, estrellas, animal salvaje. Este nombre que aparece en indio antiguo aparece en el Rig Veda y en algunos Brahmana y Aranyaka, Riksa, el plural, los osos, es el que podemos comparar con Arctos, ¿no?, la osa, que es el que aparece ya desde Homero, y, como comenté antes, puede haber surgido de una concepción similar quizá heredada. Entre los romanos eso ya parece que ha sido tomado por influencia griega, aparece primero como préstamo en la Aratea de Cicerón, Arctus, y luego ya como calco, ¿no?, traducido al latín, Ursa. Lo que podemos ver entonces, si aceptamos esta propuesta, es que los testimonios del término sánscrito mriga, los podemos observar como insertados en un contexto liminal, ¿no?, con alusiones a su condición de puente o de elemento de transición entre dos mundos.
En el texto 1 que vimos antes aparece precisamente el camino de Yama, que es el camino de la muerte. Yama es el dios de la muerte. En el otro texto, en el 2, las dos mitades del mundo se invocan, Vitam Meas y Arodasi, tomad en consideración esto que os digo vosotros, las dos mitades del mundo. Se repite a modo de estribillo en todo el himno. Este contexto, curiosamente, es muy similar al de este hapax lubita que tenemos en este texto, cuya traducción sería: E Ishtar, mi señora, vino en mi ayuda, ella aumentó o separó. Aquí con una gran interrogación, puesto que no sabemos en realidad cómo se traduciría este hapax, ¿no? Maruwai solo sabemos que es una forma de tercera persona del singular del pretérito, y es un hapax lubita. Pero lo podemos comparar con este término que aparece testimoniado en hitita, que son las divinidades en lo profundo o en la profundidad de la tierra, Marguwaya. Marguwayas o Marguwayas. Podría ser que estuviéramos ante la misma etimología que Mrga, es decir, la conexión desde el punto de vista de la fonética histórica y de la morfología podría ser posible, ¿no? En el sentido de las divinidades que caminan en la oscuridad. En el tercer texto también vemos cómo la palabra de Brihaspati se mueve veloz en el cielo y en la tierra, Divi de Prithviam, y sus misiles van a los cielos de artimañas serpentinas, es decir, de nuevo ese contexto liminal entre el cielo y la tierra. En 4, Varuna, en calidad de poderoso Mrga, toma la medida del espacio aéreo, es decir, viaja por el cielo, y su soberanía ofrece un buen vado. Un buen vado se entiende para cruzar al otro lado, ¿no? Supara Ksatra, es literalmente Ksatra, la soberanía, ¿no? Y Supara, el buen vado, el buen traslado. En 7 tenemos a Indra, caracterizado como Mrga, que ha llegado desde la más lejana distancia, ¿no? Que ha transitado desde el más allá hacia acá. Y luego, como hemos visto, el término también aparece para denotar a Vritra o a Agni, que son ambos seres liminales, es decir, que están o bien como Vritra, obstáculo entre el más allá y el más acá, obstáculo para las aguas, obstáculo en el cielo, o mensajero de dioses y transportador de las ofrendas a la morada celeste, que es la función de Agni, ¿no? Que es el fuego, que es el que traslada las ofrendas desde los hombres a los dioses. Esta etimología también podría, sin demasiado problema, explicar por qué aparece también con ese sentido de pájaro o ave, ¿no? Que, como hemos visto, es un típico animal chamánico, que está aquí, por ejemplo, en el himno del melenudo, de la manera más lógica, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, puesto que está aludiendo de manera bastante clara al vuelo chamánico, el que se mueve a la altura de las apsaras, los gandharvas y los pájaros, lo que significa literalmente esta frase que encontramos en el himno al melenudo, himno al asceta melenudo, que es obviamente una alusión al vuelo chamánico. Esta es, por tanto, la etimología que podríamos defender para sánscrito Mrga, que vendría a ser el que camina en la oscuridad o que transita el camino oculto, ¿no? El camino de lo que desaparece, mr, y luego la raíz para ir. Calvert Watkins, en su famoso libro How to Kill a Dragon, presenta aquí un par de versos del Rig Veda importantes, interesantes, caracterizando al poeta o cantor védico como explorador de lo oculto. El poeta ha encontrado la palabra oculta como el rastro de la vaca. Quien conoce los secretos nombres ocultos de las vacas de la aurora, ese sabio hace florecer sus muchas artes poéticas como el cielo su belleza. Es decir, estaríamos también en una gran cantidad de caracterizaciones del poeta védico, solapándonos con el concepto de chamán, es decir, estamos ante una figura que probablemente en los estratos más arcaicos era lo mismo, ¿no? Tanto el poeta védico como el poeta indoeuropeo. Tendría a favor esa etimología
el poder dar cuenta de todo ese rango semántico tan amplio que aparece en el Rig Veda y en la literatura posterior. Tenemos, por ejemplo, estos compuestos significan literalmente agua del ciervo, pero que literalmente tampoco da mucho sentido, ¿no? Pero lo que significa realmente es espejismo, ¿no? Su traducción literal es esta, pero lo que significa es espejismo, lo mismo aquí, sed del ciervo. Y creo que la conexión con el lexema que significa desaparecer, pues da más sentido al análisis de estos compuestos, ¿no? Se trataría además de la contraparte de este otro término para el cielo, svarga, cuya etimología es relativamente segura, que sería precisamente compuesto de sol, la palabra que tenemos para solis, y otras palabras de la misma raíz, ¿no? Zonne, etcétera, más esa otra que hemos visto para mrga, que estaría aquí funcionando del mismo tipo, en el mismo tipo de compuesto, ¿no? Que va a la luz del sol o que transita el camino del sol, ¿no? Eso es este adjetivo que significa celeste, es decir, en principio una denominación de la luz solar, el cielo brillante. Aquí no ha aparecido la transcripción del avéstico, pero esto sí, ¿no? Jvarana es un término avéstico que tampoco se conoce muy bien cuál era su significado. Según Yanda estaría también en con la misma etimología, ¿no? Tendría el mismo origen. Y según Yanda, olvos, ¿no? Una palabra de resonancia órfica y de iniciación, pues también tendría este origen, siempre y cuando supongamos que tendríamos un dialecto psilótico, ¿no? que haya desaparecido ese resto que tiene que dejar la sibilante ante la vocal, ¿no? Partiendo de un grado O. Bienaventurado. Bien, con esto paso a la última parte de mi exposición, que es ya entrar en la religión zoomórfica del Neolítico anatolio y ver si también, aplicando este tipo de análisis, podemos proponer una etimología para el nombre de Artemis, ¿no? Ya hemos visto esas concepciones religiosas zoomórficas funcionando en los estratos más arcaicos y, como comenté antes, los hallazgos de Çatalhöyük han sacado a la luz fenómenos realmente impresionantes en ese terreno, ¿no? Aquí tenemos un mapa del llamado creciente fértil, el Neolítico, octavo milenio antes de Cristo, y aquí está Çatalhöyük, que estaría en esa zona de la directa expansión del Neolítico hacia Anatolia desde el creciente fértil. Çatalhöyük, Hatzilar, todos estos son dos de los principales yacimientos neolíticos de Anatolia. Esta es la localización y esta es la cronología. Çatalhöyük oeste y Çatalhöyük, sí, este y oeste, ost-west. Encontramos estos son reconstrucciones de los santuarios del toro en Çatalhöyük. Es algo que realmente llama la atención, cómo hay cabezas de toro distribuidas en todo el ámbito ritual y en todos estos habitáculos del Neolítico de Çatalhöyük, los llamados santuarios del toro. Este se llama concretamente el santuario de la diosa dando a luz. Está aquí con la actitud del parto, ¿no? Y salen los animales. Aquí se ven más fácilmente, ¿no? Es una especie de diosa leopardo dando a luz, y aquí los toros. En el material filológico que recientemente se ha estudiado y se ha descubierto en Anatolia Occidental, encontramos nombres como Kubanta-Kuruntia, Kubanta-Tzalma. Estos son reyes de Arzawa y Mira, que son reinos anatolios occidentales. Aquí en este mapa podemos ver precisamente su conexión y su coincidencia cronológica con la Grecia micénica, que sería todo esto que tenemos aquí en verde, la Grecia de época micénica, Micenas, Pilos, Creta, etcétera. Estos son precisamente los que aparecen como Ajiyawa en los textos hititas. Aquí estaría Wilusa, que es con toda probabilidad Ilios, ¿no? Ilión. Estos serían zonas que de algún modo estarían asociadas a el imperio hitita. Esto es algo que hoy día ya nadie duda, ¿no? Incluso se ha descubierto uno de los tratados de vasallaje del
del rey de Wilusa, ese Alaxandus de Wilusa. Alaxandus es claramente Alejandro, Alexandros, sería en este caso no un nombre anatolio helenizado, como sería el caso de Príamo, sino a la inversa, ¿no? Un nombre griego adaptado a la tradición anatolia. Es evidente que Alexandros sí da una etimología griega, pero no da una etimología anatolia. Bien, estos nombres los podemos analizar hoy día con bastante seguridad, los que tienen este elemento tzalma, que significa protección. Por ejemplo, Tarjunta tzalma, ¿no? Esto sería la lectura con el logograma, y esto la lectura fonética, ¿no? Tarjunta. Tarjunta es el poderoso, ¿no? Es la raíz que tenemos en latín trans, ¿no? Atravesar. En el indio antiguo, en el sánscrito, también aparecen este tipo de compuestos, lo cual nos revela que era un procedimiento indoeuropeo, ¿no? Esto es un compuesto posesivo, aquel cuya protección es Vishnu, o sea, que está protegido por Vishnu. En el alto alemán antiguo también aparecen, y tenemos, por ejemplo, uno que ha dado un nombre nuestro, ¿no? Anselmo. Literalmente sería que tiene a un dios como yelmo, ¿no? Helm. Esto sería indoeuropeo kelmon, que es protección, y es lo que nos da los apelativos comunes, Sharman, del indio antiguo, o esta vasija en hitita, Galam. Podemos deducir entonces, por esta coincidencia de Kubanta Kruntilla, Kubanta Tzalma, que este elemento es muy probablemente equivalente, ¿no? El uno al otro. Es decir, Kruntilla viene a ser funcionalmente en el sistema onomástico equivalente a Kubanta Tzalma. Lo mismo que Tzalma y Tzarma se utilizan para aludir a la divinidad protectora, es decir, el nombre significa mi protector es Kubanta. Y por tanto, Kruntilla equivale a el nombre de una divinidad protectora. Tenemos, por ejemplo, Shaswa Kruntilla, o también en escritura ideográfica, Shaswa Kerbus, es decir, Kerbus es la transcripción normalizada en latín, ¿no? Esto es la convención de la transcripción del ideograma en el jeroglífico luvita, y es el equivalente de Kruntilla, es decir, Kruntilla es el cornudo, ¿no? Es el ciervo. También aparecen las dos partes del compuesto en lectura alternativa logográfica. Santa Kruntilla, es decir, Kurunta es santa, es decir, Kruntilla aquí no está utilizado como nombre propio, sino como apelativo común que significa divinidad protectora, Kruntilla, es decir, mi protector es el sol, estas dos variantes que tenemos, o mi protección es santa, o mi protección es sauska, que son todos teónimos, ¿no? Deducimos entonces de esta coincidencia que Kubanta es un teónimo. No tenemos más evidencias que este tipo de compuestos en los que aparece Kubanta en el mismo contexto que otras divinidades formando nombres, ¿no? Nombres de la realeza. Este Kubanta se ha tratado de, aunque es difícil la derivación, pero bueno, es posible, ¿no? Se ha tratado de poner en relación con Kubele a través de esta derivación, el lidio y el frigio, ¿no? A partir de un antiguo genitivo derivado adjetival con la L, y habría dado Kubele, ¿no? Es una propuesta etimológica discutida, pero digamos que podría ser posible. Luego tenemos el culto de Kubebe en Sardes, que aparece testimoniado en Heródoto, y también tenemos un dato interesante que es Kubaba y el dios ciervo Kurunta son los dioses principales del panteón de Cárcamis, ¿no? Que es en el oriente de Anatolia, a orillas del Éufrates. Una de las inscripciones estudiadas recientemente en la Anatolia occidental es esta inscripción jeroglífica de Karakuyu Torbali. Aquí estaría localizada, precisamente es muy importante observar la localización. La datación es entre 1250 y 1150 a.C., y en este otro mapa vemos claramente esta localización muy cerca de Abasa, ¿no? Abasa es la versión Anatolia de Éfeso. Aquí tenemos el reino de Mira, que era uno de esos reinos vasallos en alguna época, en la época de máxima expansión del Imperio hitita, uno de esos vasallos del Imperio hitita, cuya parte central estaría ya más hacia el centro de Anatolia. Aquí lo vemos más cerca, ¿no? Mileto, Cnido, Lazpa, que es el nombre anatolio o el nombre hitita de Lesbos. Aquí Wilusa, Wilios,
En este mapa ya se asume con claridad que esas coincidencias ya son demasiadas, ¿no? Como para decir que todo es casualidad, ¿no? Wilusa es Wilius, ¿no? Ha desaparecido la U consonántica y aparece ya en Homero como Ilios, pero en muchos contextos métricos incluso se hace necesaria la restitución de la digamma, ¿no? Aquí tenemos una transcripción de esta inscripción y esta es la edición de estos autores turcos en 2011, este es el dibujo, y esta es la transcripción que presenta Oresco muy recientemente, en 2013, la lectura de estos jeroglíficos con estas transcripciones normalizadas de los logogramas en latín. Por eso aparece Magnus Domina, no es que el que lo ha hecho no sepa la concordancia, ¿no? Sino que es pura convención, es grande y es señora, ¿no? Tendría que ser Magna Domina, claro, pero se hace así convencionalmente para que cada una de las transcripciones coincida con un signo del original. El caso es que no sabemos quién era este Dios, aparece solo la primera sílaba, que es calificado como gran señor, gran señora, ¿no? Ahí sí podemos, en este caso sí se diferencia el género, ¿no? Si sabemos que era una diosa. Gran reina. Esta sería la traducción que presenta Oresco, ¿no? Oresco en inglés, yo lo he adaptado al español, que el dios de la tempestad, la diosa Ku, la gran reina, y luego otros nombres que aparecen aquí fragmentarios. Este sería el Q que aparece aquí al final, y luego Magnus Domina son estos signos que tenemos aquí. Que luchen contra él. Bien, la propuesta de Oresco es que aquí estaríamos ante Cubanta, ¿no? Ese que comentamos antes. Lo que dije también antes es que estamos en un contexto en el que no podemos sustraernos a ese hecho fundamental, y es que estamos en el ámbito cultural de Éfeso, ¿no? Apasa. Karakuyu Torvali está aquí y Éfeso está aquí. Es decir, esa diosa que encontramos testimoniada en esa inscripción tiene todas las, digamos, toda la verosimilitud de ser la misma gran diosa o gran reina que luego aparece como la Artemis Efesia, ¿no? Obviamente esto necesita ser argumentado y defendido con una vía de deducción suficientemente verosímil, ¿no? Tanto Artemis Efesia y Cubanta pertenecen al reino de la naturaleza salvaje, como la Urrita Shasga o la mesopotámica Ishtar. Aquí tenemos una de las famosas representaciones de la Artemis Efesia, con esos colgantes que han dado lugar a diversas interpretaciones, que si pechos de vaca, que si testículos de toro, luego lo comentaremos. Estos teónimos femeninos comparten este epíteto en hitita, que sería del campo o de lo salvaje, lo comparten con el dios Kuruntilla, que es el dios ciervo. Y podemos suponer que Cubanta Kuruntilla y Shasga Kurunta, uno en Anatolia Occidental y el otro en la Anatolia Oriental, vendrían a ser equivalentes. Esto es la deducción que hace Oresco y que me parece plausible, ¿no? Tenemos un teónimo zoónimo, es decir, sería ambas cosas a la vez, puesto que es el dios ciervo, y es probablemente esta la etimología, es decir, dotado de cuernos, cornudo, ¿no? Lo que tenemos en la base keru, que tenemos en el latín kerbus, etc., ¿no? Aquí con el sufijo want, indoeuropeo, provisto de, dotado de, ¿no? Esto nos permite hacer una asociación directa con las concepciones más antiguas de Anatolia. Sí, ahí tenía la versión en alemán, aquí aparece por fin en español, ¿no? Las concepciones religiosas más arcaicas de Anatolia. Esa cornamenta de ciervo es el jeroglífico para el dios ciervo Kurunta o Runta, ¿no? Una vez que ese grupo inicial Kru, que aparece a veces sin la U, nos da Runta. Aquí tenemos una representación, precisamente típica representación secundaria. El antiguo numen aparece luego con esa forma antropomórfica sobre el animal, ¿no? Pero todo ello alude a una única divinidad, ¿no? Que tiene dos versiones o dos vertientes, por así decir.
la vertiente zoomórfica y su manifestación antropomórfica. Esto aparece en un ritón de plata, al que se vierten ofrendas a ese dios ciervo. Esa etiqueta de divinidad protectora, que funciona en el sistema onomástico, está escondiendo una metábasis, ¿no?, desde numen primario, que habría sido ese ciervo divinizado, que da origen a ese dios ciervo, a ese numen secundario que encontramos en el testimonio histórico, ¿no? Ahora serían no dioses ciervos, sino portadores de luminosidad, simbolizados icónicamente mediante los cuernos. Esa costumbre se refleja en las Hörnermütze de las divinidades hititas, es decir, los gorros con cuernos que aparecen en todas las representaciones de los dioses hititas. Es decir, se sabe automáticamente, o casi, ¿no?, que cualquier representación iconográfica de un dios va a aparecer en la glíptica o en el arte, en los relieves en piedra, aparece siempre con ese gorro con cuernos, ¿no? Aquí otra vez una representación del dios ciervo. Tenemos múltiples representaciones de los ciervos en el arte hitita, de los ciervos y de los toros. También podemos comparar con ese papel tan preponderante del toro en la Creta minoica. Otra vez ciervos estos son de Alatzahuyuk, cerca de Hattusha. Ahí tenemos otra vez los que vimos antes, los hombres toro de Tel Halaf. Y el dios de la tempestad de Jalpa, Alepo, aquí está dotado de ese gorro de cuernos, ¿no? Puede tener más de dos, y es digamos que es como el distintivo de que se trata de una divinidad, ¿no? Encontramos en la tradición clásica a Artemis descrita como reina de las fieras y diosa de la caza. Aquí tenemos una representación moderna de ese brujo de Trois Frères, ¿no? Es una figura híbrida y lo que encontramos en época clásica es obviamente una disociación, pero sigue ahí funcionando la asociación entre los animales luminosos y la diosa Artemis. Nuestra propuesta para etimología de Artemis sería tratar de incorporar ese núcleo luminoso, zoomórfico, de la diosa, analizando el término como procedente de un antiguo compuesto de este término para el toro. Lo tenemos en varias lenguas indoeuropeas, y luego el verbo domar, aquí debería ser con la dental sonora, ¿no? Dem, domar. Y tenemos también una variante sin la U inicial, si es cierta la propuesta de Pronk de que en origen este compuesto, que viene a ser toro macho, o sea, bóvido macho, en origen el término sería para macho, al terminar la primera palabra del compuesto en U, simplifica y aparece la palabra sin la U, sin la segunda U, ¿no? Y eso habría dado lugar a esas variantes o alomorfos que no comienzan con la U consonántica, ¿no? Esto lo tenemos, por ejemplo, en compuestos en el tocario y en el nórdico antiguo. Términos del vocabulario apelativo normal para toro o para animal macho los encontramos en el propio sánscrito y en el griego, arsen, ersen. Y luego, en cuanto al verbo, el verbo domar está ya testimoniado en el propio hitita, tamas y tames, domar, en el indio antiguo damayati, en griego damnemi, y el domo domare, ¿no?, que tenemos en nuestra lengua, el gatamian del gótico y el daim del irlandés soporta. Esta es la propuesta, ¿no?, etimológica. Es una propuesta que trata de combinar el carácter luminoso de la diosa con esa referencia específica al núcleo zoomórfico que estaría en el origen del término, ¿no? La iconografía creo que también soporta o apoya esa interpretación, puesto que si nos acercamos a esa imagen de la Artemis Efesia, vemos que aquí en el tocado aparecen precisamente esos bóvidos, esos toros o vacas. Y luego también
precisamente esos testículos que aparecen ahí colgando en la imagen de la Artemis Efesia estarían también en relación con esta posible etimología, ¿no? Estos epítetos también ayudarían a soportar o a apoyar esa etimología: tauropolos, taurofonia. Tauropolos viene a ser domadora de toros, taurofonia matadora de toros. Y también podemos aludir a esa autocastración de los sacerdotes de la Mater Magna, la Megale Meter. Y los propios corubantes, los adoradores frigios de Cibeles, también podrían ser analizados etimológicamente partiendo de ese antiguo lexema cor, went, que sería el mismo que tenemos para el curunta en origen. Se trata de adoradores frigios de Cibeles, que es una de las derivaciones de esa antigua Mater Magna Anatolia, y eran antiguos númenes de la vegetación y danzantes orgiásticos, y fueron los que enseñaron a los hombres la domesticación de los animales. Es decir, también están claramente en relación con ese contexto de zoomorfismo antiguo. Bien, para terminar, creo que esos animales que encontramos como númenes primarios que saltan desde las paredes de las cuevas podrían ser los ancestros de esas concepciones que encontramos en la religiosidad anatolia del toro como representante de la montaña, o la relación también entre la diosa montaña Pirwa y el caballo. Pirwa tendría el mismo origen que palabras indoeuropeas para piedra, roca. Una antigua concepción chamánica de los animales como los que transitan el camino oculto puede hallarse en la base del nombre sánscrito genérico para animal salvaje, mrga. Esta sería la conclusión etimológica para ese término genérico, animal salvaje en sánscrito. Esos seres híbridos o teriántropos como fase de transición de la religión zoomórfica del neolítico anatolio podrían ser el fundamento de las divinidades protectoras de la naturaleza en Anatolia, y esas Potnia y Cerón como númenes secundarios, sucesores de las figuras anteriores, podrían identificarse con figuras mitológicas posteriores como la Artemis Efesia, Cubanta, Cibeles, etc. Muchas gracias por su atención. Muy bien, nada. Yo, lo primero de todo es manifestar mi envidia por los conocimientos lingüísticos, ¿verdad? Y, en fin, de esto es para cogerlo con mucho detenimiento, sobre todo porque el mundo este del indoeuropeo es una verdadera selva para el que ni siquiera se asoma a él, ¿verdad? Yo lo que por razones que no son del caso, pues he tenido ocasión o necesidad de estos 2 últimos años de leer muchos libros, folletos y demás de Antalya, que está cerca del Châteaubriand, precisamente, de los hititas. Y entonces allí, leyendo eso, se me ha ocurrido, que lo pregunto ahora porque mi desconocimiento es total del asunto. Esta hipótesis o teoría o propuesta de Artemis, ¿verdad? y de la Efesia, ligada al toro, que parece muy verosímil, que también, sobre todo teniendo en cuenta Creta y demás, pues que echo de menos la ausencia total de la conexión con el oso. Sí, esa fue una propuesta de Ruy Pérez. Sí, por eso, de Martín Sánchez Ruy Pérez, sí. Por el oso, pero en relación con Arturo. Arturo, la constelación de Arturo, claro, que es Arturo es la constelación del oso, Artos, ¿no? Arturo, y entonces, si tiene algo que ver, o si podría tener alguna conexión, porque fonéticamente parece que está muy afín, Artemis y Artos, ¿verdad?
Que parece que hay una conexión. Y como el toro, perdón, simplemente como el oso a su vez, pues es uno de los animales más característicos de toda esta época. Los primeros enterramientos encontrados en Suiza, en Drachenloch, son los de osos, precisamente. Berna es la ciudad del oso. Los osos, tanto los de bronce encontrados últimamente y los osos ya tradicionales. Y entonces por eso digo yo que lo del Artemis y oso no hay ninguna conexión posible establecer actualmente. Bueno, yo leí el artículo de Ruy Pérez y el artículo de Ruy Pérez es muy informativo y muy interesante para repasar la historia de las religiones en Grecia y concretamente él aludía a un origen ilirio del término. No es que... Yo no leí lo de Ruy Pérez, que me lo contó él hace muchos años. Sí, Ruy Pérez, su teoría, ¿verdad? Muy detalladamente, sí. Yo no es que crea que es imposible, no. Ya. Es simplemente una propuesta alternativa Bien. que me parece más defendible desde el punto de vista de la etimología, de los componentes del nombre. Ya. Que pudiera tener relación con el oso el nombre en lugar de con el toro, creo que tampoco es imposible, ¿no? Pero creo que esta propuesta es, digamos, más acorde con los datos. Si partimos no de la idea de Ruy Pérez de origen ilirio, sino de origen anatolio. Ya. Esa dental sorda, ¿no?, que aparece en Artemis, en esta propuesta, ¿no?, aquí debería estar el término indoeuropeo con la dental sonora, ¿no?, que es lo que tenemos en indio antiguo de, griego de, latín de, ¿no? Entonces la T del germánico sí viene de D, entonces es D en origen. Ya. Si aceptamos este análisis, aquí debería ir una D, ¿no?, en la etimología indoeuropea. La T vendría en el anatolio, como tenemos aquí en hitita. Entonces está apoyada la etimología anatolia por esa cuestión etimológica y luego también por cuestiones de asociación cultural de Artemis con Éfeso, por ejemplo, ¿no? Entonces nos volcamos hacia el este en lugar de hacia los Balcanes, como era la propuesta de Ruy Pérez, ¿no? Desde el punto de vista puramente de propuestas de comparación con algún animal, sería defendible, pero creo que esta tiene como algún otro dato a favor, ¿no? Tanto, no solo desde el punto de vista filológico, sino del posible origen de la diosa, de la figura de la diosa, a partir de Anatolia. Sí, me parece bien. No, únicamente que queda demasiado descolgado el oso, ¿no? Y Arturo. Sí. Sino así que es una constelación tan importante en toda la historia de las constelaciones como pueda ser la Osa Mayor o la Osa Menor. Sí. Es decir, que habría que explicar esa conexión de algún modo, aunque sea posterior. La conexión de Artemis con el oso. Sí, yo creo que ahí sí podría funcionar lo que muchas veces es operativo en el análisis filológico y también de evolución del pensamiento, que es una etimología popular, por ejemplo. Eso podría estar funcionando. También. Entonces, Artemis y Arctos pueden haberse colocado, digamos, de manera secundaria en conexión, lo cual ya estamos ante otra cuestión, ¿no? Si es correcta la etimología con Arctos, ya es un problema distinto al hecho de que se haya asociado por etimología popular o semiculta el Arctos a Artemis, como por ejemplo Berlín, ¿no?, que se asoció al oso, pero no es la etimología correcta. Claro. O el león con el león, que tampoco es la etimología correcta. Son casos muy comunes, ¿no? Eso sí que creo que en cambio Berna sí. Berna probablemente sí, pero Berlín no. Claro. Y está el oso en el escudo de Berlín, como el león en el de León, pero son etimologías falsas. Gracias. Esto por escrito, no solamente escucharlo, porque hay que leerlo. Sí, pues quedará ahí grabado, supongo. Sí, está grabado, pero hace falta leerlo. Vamos a leerlo.
Bueno, muy bien. Yo todavía estoy abrumado por la lección que acabo de recibir, claro. Abrumado por esa cantidad de información filológica para asentar una tesis, ¿eh? Y yo, mientras usted iba ofreciéndonos esta clase magistral, de indoeuropeo, pues yo he ido al hilo de lo que iba usted diciendo, asociando cada una de las cosas que usted nos iba diciendo, pues a lo único que yo conozco de esta mitología en relación a Artemis, que es todo lo que yo he leído acerca de lo que han recopilado. Pues aquí se ha hablado de Ruy Pérez, yo he leído los libros de Adrado sobre la mitología y el diccionario de Grimal, y no puedo por menos que hacer pues alguna observación a ver qué le parece a usted, claro, porque, y además con mucha cautela, porque lo que yo digo pues se funda exclusivamente en esta especie de recopilación de versiones mitológicas de la divinidad Artemis, ¿no? La Diana romana. Y entonces lo primero que se me ocurre plantearle, esto que he recibido yo, que por otro lado, pues ya la primera pregunta es si existe alguna conexión, ya que es domadora y matadora de toros, pues con la tradición mitraica, con Mitra, ¿no? Esta sería, a ver hasta qué punto puede haber alguna conexión ahí. Bueno, no, pero lo que yo quiero plantearle aquí es lo siguiente, que no solamente es domadora y dominadora, sino que controla a los animales y los utiliza para lanzarlos contra sus enemigos. En la medida en la que Diana, o sea, naturalmente Artemis, pues combate con otros cazadores, siendo ella la reina de la caza, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pues combate con Orión, pero entonces lo que hace es controlar al escorpión. Ahí tenemos Orión, Escorpio, otra vez ahí la metábasis esa sobre el cielo, ¿verdad? Y acaba con él precisamente porque Orión pues trató de violarla, ella que también es, por así decirlo, el símbolo de la virginidad. Pues entonces, como trató de violarla, pues ella, mandando a un escorpión, pues que acabara con Orión, ¿verdad? Pero luego está el caso de Acteón, que también por haberla visto desnuda, otra vez el mito de la virginidad. Me estoy refiriendo naturalmente a versiones ya grecorromanas de esto, y entonces esto que dice usted, claro, pues me ha abierto a mí pues muchos canales, porque esos fundamentos indoeuropeos yo los desconocía totalmente, ¿verdad? El caso de Acteón, que es devorado por sus propios perros, él como cazador, ¿verdad? Y luego el caso de Meleagro, otro personaje con el que combate, ella es combativa, ¿verdad? Y entonces pues ahí entra en juego pues un jabalí. O sea que entonces Artemis, además de esto que ha dicho usted con respecto al toro, pues digamos que controla de tal manera a los animales que los usa como medios para acabar con sus competidores en la caza, ¿no? Que son esta cantidad de ligado naturalmente al asunto de... Pero luego me he encontrado también en estos relatos que he recorrido, pues con el hecho precisamente esto que apuntaba don Gustavo hace un momento, la conexión de Artemis con la Osa Mayor, a propósito precisamente de Calisto, esa otra figura que también era una virgen, pero que como fue, digamos, sucumbió a los encantos de Zeus, pues entonces quedó embarazada o algo así, y entonces pues naturalmente Artemis pues acaba con ella y es convertida en Osa, y entonces pues ahí tenemos la constelación de la Osa Mayor. O sea, en una palabra, que el oso también aparece ligado a Artemis a propósito precisamente de otra de las competidoras de ella, que es Calisto, ¿no? Más todavía, yo he leído variantes en esto que hemos hablado de la proyección celeste, de ver en Artemis además algo así como la representación de la luna, así como su hermano gemelo Apolo es el sol, ¿no? Entonces ahí tenemos otra vez el asunto del cielo. Y ya finalmente, también yo he encontrado en estos relatos otro asunto que pongo sobre la mesa
porque acabo de leer el libro de don Gustavo sobre el deporte, el vínculo de Artemis con el deporte, en tanto en cuanto que si acabó con Orión porque intentó violarla, también compitió con él a propósito del lanzamiento de disco. Y entonces resulta que esa especie de analogía de proporcionalidad entre la religión y el deporte, pues a mí me ha resultado muy, muy interesante a propósito de este recorrido que he hecho yo por las versiones de esta mitología, que ha quedado plenamente enriquecida, pues naturalmente con esta aportación que nos ha hecho usted. Y finalmente, al hilo de lo que ha ido diciendo, a propósito de los aqueos, pues también hay otro vínculo de Artemis con la guerra de Troya y con Agamenón. Bueno, vamos, en una palabra, con Artemis y Ifigenia, en Tauride, es decir, que ahí también hay otro vínculo que refuerza esto que ha apuntado usted sobre los aqueos, ¿no? Bueno, pues en una palabra, que la exposición suya a mí me ha suscitado todos estos recordatorios de lecturas que he hecho de estos filólogos que he citado, y que se lo plantea a usted para que haga algún comentario si le parece oportuno. Sí, muchas gracias. Algo que quizá no queda claro si uno oye una exposición acerca de Artemis, es que en realidad el análisis etimológico de un nombre, ¿no? El nombre Artemis, es imposible que una etimología o una explicación etimológica concreta pueda abarcar todas las manifestaciones que a lo largo de los siglos ha ido recogiendo esa figura mitológica. Es decir, aquí, por eso le coloco el epíteto, ¿no? Artemis Efesia es una manifestación concreta de Artemis. Es decir, no tiene por qué ser todas, ni mucho menos la interpretatio romana con Diana, ¿no? Por ejemplo. Es decir, Artemis es, en la mitología griega, una figura tremendamente compleja que recoge, con toda probabilidad, arquetipos y tradiciones que se van acumulando en esa figura. Pero eso no significa que la originaria, o digamos, el nombre que dio luego origen a la denominación para toda ese conjunto de elementos mitológicos que recoge el nombre, no significa que en el origen tenga que estar en relación con eso, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de Mitra. La cuestión de Mitra es probablemente debida a la asociación con la mitología irania, ¿no? de determinadas características que a los adoradores de Mitra pues los ven reflejados en determinados aspectos de esa mitología de Artemis o de diosas de ese tipo, ¿no? De hecho, Cibeles y otras diosas anatolias, ¿no? Cibeles está claro, ahí ya se discute todavía menos que con Artemis su origen anatolio, ¿no? En realidad, el arquetipo anatolio de las diosas puede ser el mismo, ¿no? Cubaba, Cibeles y Artemis pueden tener el mismo origen en esa gran diosa Anatolia. Ahora bien, que una diosa similar de procedencia del continente griego después se combina, ¿no? con esos elementos de la Artemis Anatolia, ¿no? y evidentemente pudiera tener una mitología con una estirpe distinta, ¿no? y recoger unas características que no están en la Artemis Efesia, ¿no? en la Artemis Anatolia, pues es perfectamente posible. Vamos, creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso no puede extrañar que encontremos una serie de características en esa figura mitológica, incluso en algunos casos que parezcan hasta contradictorias, ¿no? Que no hay manera de unificar, y mucho menos desde el punto de vista lingüístico. Mi propuesta es eminentemente lingüística, aunque está apoyada en datos de la mitología, lógicamente, pero no pretende en absoluto, porque no puede ser, explicar toda la problemática de la mitología de Artemis, porque eso sería imposible. Nadie podría dar con una etimología, ¿no? con un número de sílabas finito, ¿no? que pudiera explicar todo ese conjunto de características. Creo que la etimología propuesta sirve para explicar algunas, ¿no? que son, digamos, de las más importantes o nucleares en esa manifestación de la Artemis Efesia,
y que en ese sentido la etimología puede funcionar, pero la etimología tiene su alcance, no es una explicación para todo, ¿no? Es simplemente un intento de explicar el nombre concreto de Artemis, que sería en origen una diosa probablemente local, ¿no? Y que después, al incorporarse al panteón griego, alcanzó una importancia que no tenía antes, claro, por supuesto. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero, desde luego, que envidia también, ¿eh? Que envidia el ser capaz de manejar todas estas lenguas, no solo antiguas, sino las modernas, ¿no? Y bueno, yo quería hacer un comentario o una pregunta precisamente sobre la etimología que está proponiendo usted de Artemis. Lo primero, una pregunta. Si he entendido bien, lo que está planteando es que se tratase de un préstamo anatolio. Exactamente. Pero no habría el rastro anatolio no habría quedado, solo estaría en griego. Ahí está. Es una de esas propuestas que se apoyan en una tradición. Claro, la tradición que tenemos de toda la Anatolia occidental, por un lado, la más importante es la griega. Es decir, tendríamos que tener una tradición Anatolia occidental equivalente, pero lo único que tenemos es o bien esas lenguas anatolias del primer milenio, que son muy tardías con relación a esta época, son todas del primer milenio, el lidio, el licio, el cario, el pisidio, etcétera, donde también aparecen reflejos de este nombre, pero por influencia griega, y por tanto no sirven no sirven como datos, ¿no?, para resolver la cuestión. Pero si tuviéramos una tradición equivalente en Anatolia occidental o central, tenemos una tradición que se puede considerar equivalente, pero ya no es de esa zona, ¿no?, que es la tradición hitita. Entonces, que el teónimo apareciera en los textos hititas, pues podría ser posible, ¿no?, pero no ocurre así, ¿no? Lo más plausible es que fuera una divinidad local, ¿no?, de Anatolia occidental, y que precisamente es la colonización griega la que la incorpora, ¿no? Éfeso es colonia griega desde el siglo VIII a.C., y toda esa tradición local queda incorporada en la tradición griega, lo cual no impide que esa zona a su vez sea zona donde se entrecruzan dos lenguas, ¿no?, o dos grupos lingüísticos estaban en contacto, las lenguas anatolias, luvita probablemente, y el griego micénico, y luego el griego posterior. Por tanto, aunque puede parecer muy arriesgado, ¿no?, decir, es anatolio pero solo se testimonia en griego, en realidad ejemplos como ese son relativamente frecuentes. Hay muchos nombres teónimos que se incorporan de tradiciones diferentes, y que luego incluso solo están testimoniadas en esas nuevas tradiciones que no son la originaria, ¿no? Es decir, la propuesta es esa, sí, que es un nombre de estirpe anatolia que se incorpora al panteón griego, al conjunto de nombres del panteón griego, sí. Sí. Cada vez que uno se queda con la pequeña sensación de insatisfacción, sobre todo, por ejemplo, cuando se compara con el doblete, digamos, que proponía usted de Cubaba-Cibeles, ¿no?, donde es perfecto. Es decir, que ahí parece, quiero decir, que Cibeles, Cubaba es bastante evidente, ¿no?, si pasamos por un anterior Quibebe como proponía, maneras, ¿no? Tampoco es completamente satisfactoria la conexión, ¿no? Sí, pero es problemática, pero bueno, digamos que sí, pero incluso salvando los problemas que en este tipo de circunstancias siempre hay de teónimos y demás, lo cierto es que interpretamos Cibeles como un préstamo anatolio, y en Anatolio hay un rastro de una palabra, vamos, de un teónimo que pudiera ser formalmente idéntico, y que además con un significado igual. Es decir, que en ese caso sí parece tener una explicación plenamente, ahí está, ¿no? Cuba, exactamente, ¿no? Esta cadena derivativa, ¿no? Lidio, frigio y después... Sí, pero la forma cubaba está atestiguada.
Sí, 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 estas formas están atestiguadas. Claro, pues eso digo, de Cubaba y Cibeles ya es prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, con independencia de la dificultad etimológica de Cubanta y etimológica propia, la relación entre Cibeles y Cubaba parece cristalina, ¿no? Y esa es la cuestión, que aquí sí que parece que al tener tanto el origen como el resultado de la relación de préstamo, pues aquí sí parece que fuera completa, que es el elemento que parece que nos falta en Artemis, ¿no? Sí, es cierto, sí. Y otra pregunta respecto de esto, ¿cómo se explica la diferencia entre la dental sorda y sonora inicial? En el étimo para... Sí, indoeuropeo, sí. Tami, dami, ¿no? Sí. Sí, las reglas de evolución del indoeuropeo al anatolio incluyen un paso de la antigua sonora. Es que aquí está, en la reconstrucción está equivocado, ¿no? Debería ser una dental sonora, ¿no? La D, la que tenemos en domare, ¿no? Sí, sí. Aparece sorda en hitita, aunque en posición inicial no está claro, sí está claro que estaba neutralizado, es decir, que no había diferencia sorda-sonora. Ahora bien, en posición interior sí sabemos que había neutralización, que se habían convertido en sordas. Es en posición inicial, sobre todo, aquí el problema, ¿no? El problema es esa neutralización de dentales en posición inicial que nos da la posibilidad de partir de la sonora a la sorda en anatolio, sí. Sí, en posición interior es distinto. En posición interior se conservan, sí, la regla de Starteband nos dice, cuando está geminada está reflejando una sorda y cuando no está geminada refleja una sonora, en las dentales, sí. Sí, aquí lo dije mal antes, el problema es en posición inicial y entonces obviamente hay que partir del lexema cuando no está en composición, claro está. Cuando no está en composición puede partirse de una sonora y aparecer la sorda en la tradición anatolia, ¿no? Pues si no tendríamos ardamis como reflejo de la sonora. Pero si tenemos siempre sorda, pues es que era sorda en la lengua de la que se toma. En principio era esa la... Bueno, pues muchas gracias. Ese es el problema del detalle fonético, ¿no? Muchas gracias.